Estimados amigos, muy buenas tardes. El Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Neiva les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual sobre la música campesina y sus manifestaciones culturales en Colombia. Saludamos muy especialmente al público que se encuentra conectado a través de la plataforma Cisco Webex. Quiero contarles que nos acompaña para el desarrollo de esta importante temática en la tarde de hoy el maestro Ricardo Mendoza Forero. Él es bandolista y músico reconocido en el ámbito de la música colombiana. Ha sido integrante de agrupaciones importantes en la música andina de nuestro país, como el trío Añoranza, grupo o agrupación con la que ganó 5 premios a nivel nacional. Integró las estudiantinas de las universidades nacional y pedagógica. Estuvo en el grupo Pentagrama Latinoamericano, en Nogal Orquesta de Cuerdas Colombiana y en el Sexteto de Cámara Colombiana, con el cual representó nuestro país en el 33º Festival Internacional de Música de Plectro, realizado en La Rioja, España, y con el trío de cámara que fue invitado al Festival de Guitarras realizado en Santiago de Chile, también obtuvo una muy buena representación para nuestro país. Estuvo también tuvo el título de maestro en artes musicales con énfasis en bandola de la Academia Superior de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el campo de la docencia se ha desempeñado como profesor de las cátedras de música andina colombiana y música llanera en la Academia Luis A. Calvo. Fue docente de tiempo completo en la Fundación Gentil Montaña con las cátedras de Historia de la Música Colombiana, bandola, ensambles instrumentales, arreglos y composición en músicas andinas colombianas y dirigió también la estudiantina Gentil Montaña. Fue docente de ensambles andino-colombiano en los programas de pregrado y maestría de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Actualmente se desempeña como docente de cuerdas pulsadas de la Secretaría de Cultura y coordinador en la modalidad instrumental del Concurso Nacional de Bambuco que se realiza cada año en la ciudad de Pereira. Maestro, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo, que esté con nosotros, bueno, de manera virtual desde la ciudad de Pereira, acompañándonos en este inicio de actividades que sobre música campesina damos apertura en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, maestro. Doctora Marta Lucía, muy buenas tardes. Le doy la bienvenida también a los que están en este momento conectados de forma virtual y agradecer también al Banco de la República, especialmente a la seccional Neiva, por dar espacio a todas estas charlas que tienen que ver mucho con nuestras músicas, las músicas campesinas, las músicas tradicionales en el país. Muchas gracias por estos espacios y esperamos que se sigan dando en el transcurso de los años, pues poder hablar de todo esto que nos compete en cuanto a la cultura en Colombia. Bueno, maestro, no, una vez más agradecerle el que nos haya aceptado la invitación y le cedo entonces nuevamente la palabra para que demos inicio con la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, vamos entonces a comenzar específicamente pues lo que tiene que ver con las músicas campesinas en Colombia. Desafortunadamente, pues el tiempo es muy limitado. Tenemos una hora prácticamente o un poquito menos para esta charla. Nosotros sabemos que las músicas campesinas en Colombia son muy extensas. Si nosotros vamos a hablar de todas las regiones que tiene nuestro país, cada región tiene infinidad de estilos musicales o ritmos que tienen que ver con esas músicas campesinas. Y a veces tratar de hablar de cada uno de estos estilos en cada una de las regiones, pues eso nos daría para varias charlas específicamente. Voy a tratar de darles ¿cómo se dice? Un entremés muy básico
algunas muestras musicales que no pueden ser completas por espacio de tiempo también, entonces van a ser unos fragmentos de máximo 1 minuto, 1 minuto 10 segundos, pero lo importante es que al final de esta charla se den una idea de esas músicas que a veces de pronto nosotros no conocemos porque no son músicas que normalmente están en los medios de comunicación, no son las músicas que se pasan a veces por la radio, por la televisión, entonces son esas músicas que están escondidas y que desafortunadamente algunas se han estado perdiendo porque es unas músicas que se transmiten de forma oral. No es una música que está escrita o que está sistematizada y que esto pues también haría que se perdiera esa esencia de la música campesina. La música campesina debe por sí ser una música que se siga transmitiendo de forma oral. Entonces, pues vamos a dar ese inicio a algunas de las regiones. Se me van a quedar algunas por fuera por cuestión de tiempo, pero bueno, pienso que pude abarcar la mayor parte de las regiones de Colombia. Listo, entonces vamos a comenzar un poco sobre hablar sobre eso de las músicas campesinas. Esto es muy complejo, o sea, básicamente para nosotros o para cualquier persona hablar de decir qué es una música campesina puede tener varios aspectos. Lo importante aquí es dar una mirada general sobre esos inicios en las diferentes regiones en Colombia. ¿Cuáles fueron esas manifestaciones culturales que se dieron en algunas regiones del país? Hablar de pronto de las influencias que tuvieron de otras músicas que nos llegaron a comienzos del siglo XX. eh, en algunas regiones, obviamente, que pueden ser a veces desde el norte de América o del sur también, y eso se vio influenciado en muchos de los estilos de estas músicas. Cuando nosotros hablamos de músicas campesinas, nos centramos básicamente en algunos ritmos o estilos muy particulares. Por ejemplo, la música parrandera, la música guasca, la música carrilera, la rumba criolla, la música carranguera. En el llano nosotros hablamos, por ejemplo, de los cantos de trabajo, que tienen que ver con los cantos de arrullo, los cantos de arreo también, que los vamos a escuchar, algunas muestras, y todo esto son lo que tiene que ver sobre las músicas campesinas. ¿Cuáles fueron esas influencias que pudo tener la música en el campo? ¿Sí? Hay que tener en cuenta un aspecto que es la llegada también de la radio a Colombia. Aquí esto se da hacia 1929. Los campesinos más adelante, mientras ellos hacían sus labores agrícolas en el campo, ellos muy seguramente ya con un transistor, un radio en la mano o colgado, mientras trabajaban, escuchaban esas influencias de las músicas que nos llegaban a veces desde el norte de América, específicamente de Cuba, de México, el bolero, el son cubano, o del sur del continente como Argentina, lo que tiene que ver con el tango, que también tuvo mucha influencia en algunos estilos musicales. Entonces hay que tener en cuenta también esas influencias que llegaron a principios, en la primera mitad del siglo XX, para este tipo de músicas. Desafortunadamente muchas de estas expresiones se han perdido, como les decía inicialmente, ya porque es de tradición oral, ¿no? Son músicas que digamos que se han transmitido de padres a hijos, de los mismos abuelos, y a veces se pierden esas conexiones. Vamos a hablar algunas expresiones que se han venido perdiendo, que ya no se están dando desafortunadamente en este sentido. Entonces, pues la intención también de todas estas charlas es para que ojalá se puedan hacer trabajos de investigación en las universidades sobre este tipo de músicas, esos trabajos de campo donde se puedan consolidar pues estas músicas y dar a conocer a nuestro país. Entre los estilos más influyentes de la música campesina, pues como ya les decía, estaba el bolero, está el tango y la música cubana. Fueron como los tres estilos más importantes que influyeron en ciertas regiones y obviamente en ciertos estilos musicales. Hay regiones en donde los campesinos, antes de llegar a cantar los géneros que ellos
conocían, escucharon y cantaron estas músicas influenciadas, como hoy en día por un medio de comunicación tan primordial como era la radio. La mayoría de estos géneros populares en el mundo se deben a un sincretismo que es una mezcla de culturas. ¿Cómo está dividido según el Ministerio de Cultura esos ejes musicales o esas regiones musicales en Colombia? Más o menos desde el 2003, el Ministerio de Cultura publicó el documento Escuelas de Músicas Tradicionales y allí propusieron 11 ejes musicales que están, digamos, como repartidos dentro de las prácticas musicales más reconocidas o más importantes de cada región y con unos lineamientos de formación aplicables a las escuelas municipales de música. Estos 11 ejes se dan en cuenta en contextos, usos y funciones sociales, elementos sonoros y musicales y realidades simbólicas de las prácticas musicales. Estos 11 ejes que dividió el Ministerio de Cultura en este momento son los siguientes. Están las músicas isleñas, las músicas de acordeón y cuerdas, la música de pitos y tambores, las chirimías y cantos tradicionales, las músicas de marimba y cantos tradicionales, músicas andinas sur, músicas andinas centro-sur, músicas andinas centro-oriente, músicas andinas centro-occidente, las músicas llaneras y músicas de cuerdas, murgas y otras. Hoy en día están, digamos que relacionadas dentro de otros nombres y están un poco, reunieron algunas regiones o algunas de estas divisiones para formar una división específica, pero básicamente estas son como las más que se conocen dentro del Ministerio de Cultura. Vamos entonces a comenzar con la región isleña, lo que tiene que ver con las músicas campesinas de San Andrés y Providencia y el archipiélago de Santa Catalina. Los aires principales que allí se manejan, pues obviamente son la polca, la mazurca, el chotis, el vals, el pasillo, pero es un pasillo diferente al que nosotros conocemos aquí en la región andina, el foxtrot, el reggae, el calipso y el mentó. Estos ritmos tuvieron una influencia muy marcada de la música del Caribe, las Antillas como Jamaica, Haití y Trinidad. Por eso, pues se escucha mucho también hoy en día dentro de las músicas populares o lo que más se difunde en las músicas de San Andrés, pues es por ejemplo el reggae, ¿no? La música de reggae, pero hay unas tradiciones muy populares o muy propias de allá que vamos a escuchar en estos 3 audios que traje para ustedes. También les comento cuáles son esos instrumentos como característicos de cada una de las regiones. En el caso, por ejemplo, de la región isleña, vamos a tener unos instrumentos muy marcados como es, por ejemplo, la mandolina. Esa mandolina que tiene una influencia de la mandolina europea, la napolitana. Allí se toca este instrumento como instrumento melódico y también junto con el violín. Los instrumentos armónicos, pues obviamente son la guitarra. Aparece un instrumento que es muy propio de esta región y es el que llamamos el tinajo o tina bajo. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva cuando estemos escuchando los audios de esta región. Y aparece también la quijada o la carraca de buey, que en algunas regiones, sobre todo en la región andina, centro andino, se utiliza también este instrumento y obviamente las maracas. Entonces vamos a escuchar 3 audios muy cortos de este tipo de música, cuál es la música que se trabaja en San Andrés, en Providencia, con los instrumentos que acabamos de nombrar. Vamos a escuchar entonces primero un tema, Grey Age, de Jimmy Archbold, de la isla de San Andrés.
Bien, aquí entonces estábamos escuchando una de estas muestras de la música campesina de San Andrés. No sé si ustedes apreciaban un instrumento que parece como si fuera si uno no lo estuviera viendo, como si fuera una especie de tambor. Y realmente pues esto no es un tambor, sino es el tinajo o el latín bajo, que la vemos aquí en una de estas gráficas que vemos acá. Y es prácticamente lo hacen de una especie de platón o cajón con una cuerda amarrada y un mástil con el cual van haciendo una tensión para producir diferentes tipos de sonidos, pero que no son unos sonidos que nos pueden llegar, como nosotros los músicos decimos, de forma determinada. No son unos sonidos que se puedan catalogar dentro de una escala musical, pero es un instrumento que se utiliza mucho en la música de San Andrés y Providencia. Escuchaban la mandolina, obviamente, y aparece también la carraca o la quijada del buey. Vamos a escuchar entonces ahora el grupo Creole de San Andrés con un tema que se titula Lucelia. Yes, I am. Out of all the girl them, I prefer this one I have. Out of all the girl them, I prefer this one I have. Out of all the girl them, I prefer this one I have. Out of all the girl them, I prefer this one I have. Because it's sickness in this world. I'll say that because it's sickness in this world. I'll say that, oh, my failure. I'll say that, my failure. I'll say that, oh, my failure. I'll say that. When I get the first experience, I could say no to the second. When I get the second. Bien, y vamos a finalizar esta región con una muestra también de un ritmo que ya habíamos hablado, que es el mentó, con un tema que se titula What a Hard Time, del grupo de música folclórica de Providencia. Como ustedes pueden apreciar, o algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no cantan en español? La música, bueno, no solamente la música, ustedes saben que en San Andrés y Providencia hay unas lenguas nativas y una de esas lenguas es el creole, que es una mezcla entre el francés, el inglés y el español. Es una lengua que nace allí, tiene mucha influencia de todas estas lenguas caribeñas y los grupos musicales, pues todas las canciones prácticamente que las crean en base a esta lengua. Entonces finalizamos esta región con esta muestra del grupo folclórico de Providencia. What a hard time. We don't know me why to live in a this ya hard time. One more time. What a hard time. What a hard time. We don't know me why to live in a this ya hard time. Life is so hard that I get right in on my bed. When me and Nora go to bed, Nora lie down like she's dead. She turn her back to me with her face come to the wall. And if me had ever touched her, you would hear her to rap bad. Oh, oh, What a hard time. oh, oh, oh. What a hard time. We don't know me why to live in a this ya hard time. Listo. Vamos entonces a continuar con la región Caribe Oriental. Ya esta región comprende los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar. Los principales ritmos que aparecen allí o expresiones
musicales son el merengue, el son, el paseo y la puya. Recordemos que esto hace parte del estilo musical del vallenato. Realmente el vallenato no es un ritmo musical, es un estilo musical que reúne estos cuatro géneros o cuatro ritmos que acabamos de leer. Los instrumentos más representativos son la guitarra, la guacharaca, la caja vallenata y el acordeón. Este género musical pues nace realmente en Valledupar, donde las tribus indígenas, como eran las chimilas y tupes, gobernadas por un poderoso jefe conocido como el cacique Upar, de ahí es donde viene el nombre Valle de Upar, y en el cual el vallenato pues quiere decir nato, innato del valle, por eso es nacido en el valle. Se dicen que los agricultores de la región, de este tipo de esta región, heredaron las tradiciones de los juglares españoles y africanos, cantando y tocando los instrumentos mientras viajaban de ciudad en ciudad con el ganado, compartiendo noticias y mensajes. Finalmente, los instrumentos africanos e indígenas, como las flautas de gaita, la guacharaca, los tambores, se unieron al acordeón europeo. Otro tipo de instrumento que es muy importante dentro de las músicas campesinas en esta región, pues es obviamente la guitarra. Y nosotros sabemos que el vallenato este género musical del vallenato, esos primeros inicios se dieron también en ese trío que era de guitarras. Recordemos a Buitraguito, a Guillermo Buitrago, a Bóveda y sus vallenatos, que pues básicamente en algunas regiones, en algunas poblaciones, del sur de La Guajira y en el Cesar también se sigue tocando el vallenato en guitarras. Entonces bueno, y vamos a tener también una muestra porque fuera de la música que tiene que ver con el género del vallenato, no podemos dejar a un lado la música de la comunidad arhuaca, de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos entonces a escuchar primero un paseo vallenato que se titula La Mala Estrella con el conjunto Alma Pachuna. ¿Por qué será que a mí ya no me quieren? Esa criatura tan divina y bella. ¿Por qué será que a mí ya no me quieren? Esa criatura tan divina y bella. Porque he nacido con muy mala suerte. Porque he nacido con muy mala estrella. Porque he nacido con muy mala suerte. Porque he nacido con muy mala estrella. Mala estrella, ha marcado mi destino. Esa niña no me quiere y para mí es un martirio. Mala estrella, ha marcado mi destino. Esa niña no me quiere y para mí es un martirio. Bien, aquí estábamos escuchando que no es muy común hoy en día y es escuchar este tipo de música en el vallenato con el acordeón, pero acompañado con una guitarra. Normalmente lo que nosotros conocemos hoy como el trío popular vallenato en el Cesar y en toda esta región, pues es lo que es la caja vallenata, el acordeón, el bajo y la guacharaca. Pero en músicas, en algunas regiones estas músicas campesinas comenzaron también esa inclusión de la guitarra que poco a poco con el tiempo fue, digamos que la sacaron de estos formatos, complementándola ya por medio de un bajo. Vamos ahora a escuchar entonces ese formato de trío de guitarras del vallenato que nosotros conocíamos como el que hacía Guillermo Buitrago. Vamos a hacer entonces el tema Río Vadillo, un paseo vallenato con el trío Playomar.
El río Vadillo fue testigo de que te quise, que en sus arenas quedó el recuerdo de un gran amor, de una pareja que allí vivió momentos felices, que ante sus aguas juró quererse con gran pasión. Ya llegó el anochecer, brillan los astros en el firmamento. Mira la luna allá atrás del cerro que nos trae su luz, amor, no tengas miedo. Ya llegó el anochecer, brillan los astros en el firmamento. Mira la luna allá atrás del cerro. Bien, y antes de pasar a otra región, no podemos dejar, como decíamos anteriormente, a un lado esa música que hace la comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí vemos pues los formatos que ellos manejan. Básicamente es con flautas de caña, los tambores, algunos tipos de tambores, pero ellos también tienen en sus músicas tradicionales la inclusión también del acordeón, como lo podemos ver en una de estas gráficas. Entonces vamos a escuchar de la comunidad IQ de la Sierra Nevada de Santa Marta un tema que se llama Sumu Juna. Bien, continuamos ahora con la región Caribe Occidental. Comprende los departamentos de Córdoba, Cesar, Bolívar y Atlántico. Pues los ritmos más representativos son la cumbia, el bullerengue, la gaita, la puya, el chandé, las diferentes formas de porro, porque el porro podríamos hablar que también es un estilo musical que reúne varios tipos de porro. Recordemos los que llaman, por ejemplo, porro pelayero, el porro paliteado. Entonces son varios estilos que reúne este género del porro. El mapalé y el fandango, entre otros ritmos que ellos también poseen. Los instrumentos pues más característicos de esta región pues son toda esa gama de tambores que tienen, las gaitas, que son la hembra y la macho, la guacharaca, el guache, los platillos, el redoblante, la caña de millo, entre otros. Estas prácticas musicales de esta región son una mezcla de tradiciones europeas, amerindias y negras, y algunas de estas manifestaciones musicales en un principio fueron instrumentales, pero poco a poco con el tiempo fueron incluyendo el canto para luego sí, pues tener las dos manifestaciones, tanto lo instrumental como lo vocal. Vamos entonces a escuchar el tema El Magdalena, es una gaita, el ritmo, bueno, nosotros conocemos gaita como ritmo y gaita también como instrumento, de Medardo Padilla por los gaiteros de Ovejas, esto es en el municipio de Ovejas, Sucre. Y sigue el sentimiento con los gaiteros de Ovejas. ¡Upa! ¡Ey! Bien, y continuamos con una representación también que no puede faltar en esta región y es de la gran Petrona Martínez.
Desafortunadamente, pues ella ya está retirada de la actividad musical por cuestiones de salud. Pero como nosotros decíamos, estos son tradiciones orales que si se llegan a tener, pues es una música que no va a morir. Y afortunadamente las hijas de Petrona Martínez volvieron o retomaron este tipo de música, todas estas tendencias culturales, y ellas hoy en día están haciendo lo mismo que Petrona Martínez. Entonces vamos a escuchar de Petrona el tema Un niño llora en los montes de María. Es en ritmo de bullerengue. En los montes de María, esto sucedió, señores. En los montes de María, esto sucedió, señores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo. Que llora, bebé. Dime que te duele. Que llora, bebé. Dime que te duele. Porque se murió mi madre. Tengo que me consuele. Porque se murió mi madre. No tengo que me consuele. Que llora, bebé. Seguimos entonces con la región llanera. Comprende los departamentos del Meta, Arauca, Casanare, Guaviare, Bichada y el oriente de Cundinamarca y Boyacá. Esto está también incluido porque normalmente en este tipo de región, ya en el oriente de estos dos departamentos, se hace o se interpreta y se escucha más la música llanera que la música del interior, de la región andina. En este caso, lo de que son los bambucos, los pasillos, las danzas, ellos escuchan más por esas influencias del piedemonte llanero. Los aires o ritmos musicales más importantes, pues está el pasaje, está el zumba que zumba, el seis por corrido, la gabana, la chipola, el joropo. Nosotros tenemos, digamos, como la apreciación a veces de que el joropo es un ritmo musical y realmente también es un género musical de la región llanera. El joropo reúne una cantidad de golpes, ellos le llaman es golpes llaneros, como nosotros llamarles ritmos musicales. Dentro de esos golpes llaneros tienen dos sistemas que llaman el sistema por corrido y el sistema por derecho. Para nosotros en la región andina, el sistema por corrido es todo lo que tiene que ver con el sistema pasillo, guabina, torbellino, y el sistema por derecho es lo que nosotros llamamos en el género del bambuco, básicamente. Existen unos cantos tradicionales y estos son los cantos que yo les decía al comienzo que desafortunadamente en el llano se están perdiendo y son los cantos, unos cantos a capela que son los cantos de trabajo. Esos cantos son los cantos de ordeño, de vela, que se cantaba normalmente en la noche para organizar y tranquilizar el ganado. El canto de arreo o cabrestero y el canto de domesticación. Esta es una tradición que hoy en día los jóvenes ganaderos, los que pues trabajan mucho en esta tierra, han perdido esta tradición de cantarle al ganado y realmente como estas personas de estas tradiciones dicen realmente que el ganado funciona mucho mejor si se les llega a cantar específicamente para el canto que se esté haciendo. Cuando es, por ejemplo, el canto de ordeño, ellos normalmente le cantan a la vaca para que la vaca no se estrese mientras se está ordeñando y produzca mucha más leche. El canto, por ejemplo, de arreo, pues es cuando ellos están con el ganado trasegando por estas llanuras para que también no como ellos llaman, se desparrame o se vaya el ganado para otro lado. Entonces, son unos cantos que ellos tienen de forma
tradicional y obviamente es de forma oral. Los instrumentos más representativos en algunos ritmos que se conocen allí, pues obviamente está el arpa llanera, el cuatro, los capachos o maracas, y en algunas regiones se reemplaza el arpa, que es el instrumento melódico y armónico, podríamos llamarlo también, por la bandola llanera y el guitarro, aunque el guitarro también se ha venido perdiendo un poco. Ya vamos a escuchar un audio con este tipo de instrumentos y hablar también de cuál es el origen de este instrumento en la región llanera. Básicamente el tiple colombiano, cuando llega al llano colombiano, los casanareños lo adoptan, pero ya como nombre, no como tiple andino, sino como el instrumento guitarro. Le cambiaron el sistema de tono y lo bautizaron con el nombre de guitarro. Nosotros lo adoptamos a nuestra manera para poder interpretar la música del llano. Consta de otro instrumento que es una especie también de tiple al que le colocaron el nombre de guitarro puntero y es el que da los tonos altos. Es el que lleva normalmente la melodía y con el guitarro acompañante es lo que se hacen los tonos bajos de acompañamiento. Otro instrumento también que no se escucha mucho, pero en algunas regiones y en el campo se trabaja es el furruco y es una especie también para nosotros en la región andina, lo que llamamos la marrana o puerca. Para ellos es el furruco, pero es mucho más grande y ya lo vamos a ver en una diapositiva o en una foto que va en la siguiente diapositiva. Entonces, este instrumento fue traído por los negros africanos al llano en la época de la esclavitud y los criollos lo adoptaron para acompañar el ritmo de galerón que más adelante se convertiría en lo que nosotros llamamos el pasaje. Antiguamente al pasaje llanero se le llamaba galerón. Vamos a escuchar entonces un galerón, que en este caso pues sería un pasaje llanero por el grupo del municipio de La Primavera en el Bichada. Muy contento de mi vida que yo estoy. Alguien me dice por qué tú me perteneces. Solamente a mí Dios puede desamparar a nadie con su tenor y talento. Allá que tiene mucho, allá que te lo... Bien, ahí estábamos escuchando también el furruco, el instrumento que ustedes están viendo ahí en una de las fotos y pues que solamente aparece en ciertos departamentos del llano colombiano. Vamos a escuchar ahora unos fragmentos muy cortos de esos cantos de trabajo. Vamos a comenzar con un canto de ordeño que normalmente es de las tradiciones que ellos tienen en las mañanas cuando salen a ordeñar las vacas. Ponte, ponte, pan quemado, ponte, ponte al paradero, que necesito la leche para el cafecito colado, ponte, ponte, pan quemado. Y ahora un canto de vela, como decíamos anteriormente, que es los cantos que se hacen en la noche ya para organizar el ganado en las haciendas. Lucero que está en el cielo, préstame tu claridad para mirar el ganado.
Debajo de la oscuridad, lucerito, prima noche, no me dejes de alumbrar. Y finalizamos con un joropo que se titula Las Tres Cañas con el grupo Recuerdos del Viejo Casanare. Aquí en este grupo vamos a escuchar esto, el guitarro, que prácticamente pues es el tiple para nosotros en la región andina. Bien, continuamos ahora con la región andina centro-oriental. Comprende los departamentos del norte de Santander, Santander del Sur, Boyacá y Cundinamarca. Los ritmos más representativos son pues un poco más afines o conocemos más estos ritmos como lo son el bambuco, el pasillo, la guabina, el torbellino, la rumba criolla y la carranga. Los instrumentos pues básicamente la guitarra, la bandola andina, el requinto, el tiple. Y hay algunos instrumentos ya de origen indígena y campesino como el quiribillo, las cucharas, el chucho, la guacharaca y la marrana. Esta región es una de las que más variedades o estilos musicales tiene también en el país. La música de la región andina que conocemos actualmente surge de una mezcla entre los cantos de las poblaciones indígenas y el intercambio de la cultura negra y europea traídas por los españoles. Y en este grupo es donde los ritmos campesinos están más difundidos en la mayoría de regiones de Colombia. Entonces vamos a escuchar un merengue carranguero por la etnia guambiana. Fíjese que la etnia guambiana es prácticamente es una comunidad indígena del Cauca y ellos pues igualmente por todas estas influencias que han tenido, todos estos ritmos o a veces los aires musicales, pues ellos también a veces tocan otros ritmos que no son propios de la región. Entonces vamos a escuchar este merengue que se llama Las Quebraditas por la etnia guambiana. Cerca del cielo, arriba en mi vereda, muy cristalinas bajan las quebraditas. En ella juegan los niños muy alegres, cantan y danzan alegres en las cascadas. Nuestra vereda va a producir agüita limpia del manantial. Nadie las vende, nadie las compra, tan solo pide algo de sombra. ¡Epa! Bien, ahora vamos a escuchar del grupo del municipio de Fresno, Tolima, una rumba criolla muy conocida por nosotros que se titula Éntrale en ayunas.
Bien, fíjese que nosotros vemos aquí, particularmente en la región andina, siempre pues escuchamos instrumentos melódicos muy característicos como son la bandola, como lo es el tiple requinto y a veces la guitarra requinto también, pero en algunas regiones, prácticamente en el campo también, se da este instrumento del violín como instrumento melódico. Vamos a continuar, no podemos escuchar los siguientes dos audios porque si no se me van a quedar algunas regiones también importantes para nosotros. Entonces vamos a seguir con la región andina centro-occidente. Comprende los departamentos del Valle, Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia. Los géneros o ritmos más conocidos, pues está el pasillo, el género bambuco, como ya habíamos hablado, es un género que reúne varios ritmos musicales, entre ellos el bambuco sanjuanero, bambuco antioqueño, el bambuco en métrica tres cuartos, bueno, infinidad de ritmos que ya prácticamente congruen a el género bambuco. El chotis, el porro y la parranda, que nosotros llamamos también como parranda paisa. Los instrumentos más utilizados son la bandola o lira. Nosotros normalmente se conoce la bandola como el instrumento típico de la región andina, pero en Antioquia antiguamente y hoy en día se le sigue llamando a esta bandola, se le sigue llamando como lira y es un instrumento que mantiene las características tradicionales de una bandola de 16 cuerdas. Hoy en día las bandolas son de 12 cuerdas. Aparece pues obviamente la guitarra requinto, la flauta de caña y el acordeón. El acordeón es muy importante para la música parrandera. Es muy representativo en esta región los géneros de la música huasca y la música parrandera como manifestaciones de estas músicas campesinas. Esta música tuvo mucha influencia en la música mexicana que llegaba a las estaciones del ferrocarril en esas pastas o vinilos que eran después escuchadas en las fondas que existían allí en estas estaciones. De ahí su nombre que más adelante se llamara música de carrilera. Vamos entonces a escuchar algunos, digamos, temas musicales de este género que también tuvieron influencia, sobre todo de la música parrandera, en esa música vallenata de Guillermo Buitrago. Entonces vamos a continuar con una muestra musical de este género. Vamos a escuchar de los paisas de la sierra, de parranda al baile, es en ritmo de parranda. Como estábamos escuchando, fíjese que es un formato que no es muy característico en este tipo de músicas y es el formato de la música ranchera o del mariachi. En este caso, pues estábamos escuchando el violín, estábamos escuchando dos vihuelas y pues básicamente que no es muy tradicional escuchar este tipo de música en estos formatos. Vamos entonces a escuchar ahora un tema, es de la música guascarrilera y es un tema desconocido porque es de un audio que se encontró de un grupo que es de las calles de Medellín, de estos grupos que a veces vemos en las calles tocando pues la música campesina de allí. Entonces, intérprete y tema desconocido, pero en género guascarrilero.
Me dejaste con el alma entristecida, me llevaste la ilusión de mi existencia, me dejaste en el alma una ferida, con el recuerdo inolvidable de tu ausencia. Bien, ahora vamos a escuchar uno de los temas conocidos dentro de esta región que se titula El Corbata Gastador en género de parranda del compositor Gildardo Montoya. Y este corbata que está haciendo robando esa moneda en el cemento, hay hombre. Gastando plata. Llegó el gastador. Hágame el favor, mesera, que yo vengo es a gastar. Todo el dinero que traigo aquí lo voy a dejar. Si me ven gastando plata, no se vayan a asustar, que van a ver un corbata bien bueno para comprar. Díganle al cantinero que hoy tiene que trasnochar. Como yo ando de parranda, hoy no va a poder cerrar. Y vamos a finalizar con la región Pacífico Sur y Norte, que comprende los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los principales ritmos musicales pues son el aguabajo, el bunde, la contradanza, la jota, el pasillo, pero es un pasillo que es un pasillo chocuano, ¿no? Es un estilo diferente al pasillo andino. El currulao, la juga, el patacoré, entre muchos más. Esta región también tiene muchos estilos musicales, aproximadamente 40 si no es más. Los instrumentos más representativos pues es la marimba de chonta, la flauta traversa, el clarinete, la tambora, el redoblante, el bombardino y todos los diferentes tipos de tambores que hay allí. Hay que tener en cuenta, antes de que se me pase, que la UNESCO ha declarado 3 expresiones musicales o 3 géneros musicales en Colombia como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y entre esos está la música de marimba y sus cantos tradicionales del Pacífico Sur colombiano, los cantos de trabajo en el llano, que ya los escuchamos, esos cantos de ordeño, de vela, y el vallenato. Esos son los 3 géneros musicales que la UNESCO declaró como patrimonio inmaterial de la humanidad y pues que tienen que ver con nuestra cultura musical colombiana. Vamos entonces a escuchar, ya para finalizar, algunas expresiones de esta región. Pues básicamente es todo esto que tiene que ver con el currulao. Recordemos que hay un festival que se hace en Cali, que es el Petronio Álvarez, y vamos entonces a escuchar algunas de estas ritmos, principalmente el currulao. Vamos a escuchar el tema Quítate de mi escalera con el grupo Canalón de Timbiquí. Allá y por Dios. Oh, yo ya me voy. Oh, y saquen su pañuelo para que lo disfruten, carajo. Este es Canalón de Timbiquí. Quítate de mi escalera, no me hagas oscuridad. Oh, Bueno, es una música que de pronto es muy conocida por nosotros por pues precisamente este festival que se realiza allí en Cali. Vamos a escuchar un pedacito muy cortico de esos arrullos, unos cantos también populares que tiene la comunidad del Pacífico. Yo vengo oyendo una
Bien, y no podemos ya para finalizar dejar a un lado o dejar excluida esas comunidades que hacen la música de chirimía. Entonces vamos a escuchar la chirimía del río Napi, los alimentos del maíz. Bueno, entonces básicamente esas son como las expresiones como más importantes o bueno, principales que se dan en algunas de estas regiones en el país. Doy pues también el agradecimiento al área cultural del Banco de la República, allí en la seccional de Neiva, específicamente a la doctora Marta Lucía Monsalve, por estos espacios que se están generando desde el área cultural. A José Luis Herrera, que pues es el técnico para que todo esto de la plataforma funcione y esté correctamente, y especialmente también al maestro Víctor Hugo Reina, que fue el enlace pues para coordinar esta charla que acabo de darles. Espero pues haberles dado una mano muy básica, digamos, de lo que son las músicas tradicionales campesinas, pero esto da pie para que se pueda hacer más adelante estas charlas ya con las regiones específicas para poder hablar un poco de la historia y de esa cultura musical que hay en nuestra Colombia. Muchas gracias a todos ustedes por la participación. Pues bueno, es agradecerle enormemente a todas las personas que nos acompañaron, que estuvieron conectadas en esta maravillosa conferencia que nos despertó. Yo creo que muchos hasta sentados bailamos, maestro, escuchando todos estos maravillosos ritmos. Y definitivamente el conocimiento en música se tiene que seguir difundiendo y como lo decían algunas de las personas en sus comentarios, llegar a los jóvenes, ¿no? Porque necesitamos sembrar en ellos esta semilla para que tenga continuidad esta música y pues así como yo sé que en muchos departamentos lo hacen, el Huila no es la excepción en este trabajo de semilleros en los que se está dando a conocer precisamente esta música para que la tradición perdure, ¿no? En el tiempo. Maestro, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y a todos los que estuvieron conectados con nosotros también. Muchas gracias. Los esperamos también mañana de manera presencial y virtual en la música campesina como manifestación cultural en el departamento del Huila. Lo vamos a tener aquí en el Centro Cultural, en nuestro auditorio, y también lo vamos a proyectar por este mismo canal de Cisco Webex para todas las personas que de manera presencial no nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, los esperamos mañana también a las 3 de la tarde. Mañana vamos a tener exponentes de la música campesina aquí en el departamento del Huila. 3 grandes maestros, más el maestro Víctor Hugo Reina, que nos va a deleitar con la conferencia, así como nos deleitó usted, maestro, en la tarde de hoy. Muchísimas gracias.